Sony A6000 en el 2023. ¿Vale la pena esta cámara? Vamos a averiguarlo. Felicitamos a Katy Alejandra Buendía, ganadora de la Insta360 Go 3 en la ciudad de Barranquilla. Recuerda suscribirte para poder participar en los próximos sorteos que estaremos realizando en el canal. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Emanuel Rueda de Severo Enfoque. Si me escuchan hablando un poquito raro es porque me colocaron bracket. Entonces no estoy pronunciando muy bien las palabras, les pido disculpas mientras me acomodo a hablar con esas cosas que bueno, tengo que tener esto durante 1 año y medio en mi boca, entonces... Vamos a hablar de la Sony A6000. A ver, ¿qué pasó con Sony? Sony sacó su línea de serie Nex, la Nex 7, la Nex 6, cámaras muy buenas. También la Nex 3N, Nex F3 creo que se llamaba esa cámara. Son cámaras que yo las tuve muy buenas, pero Sony comenzó con el auge de las cámaras mirrorless de muy pequeño tamaño, como esta cámara que tengo acá. Pero en ese momento Canon y Nikon mandaban la parada, nadie les ganaba en ese aspecto de cámaras. La gente prefería seguir usando cámaras de espejo, pero Sony se la alaba muchísimo, que fue la marca que incorporó este tipo de cámaras pequeñitas y con grandes sensores como un sensor APS-C en sus cámaras. Entonces estas cámaras fueron muy buenas, pero no tuvieron tanto éxito en ventas, lo que incurrió en que Sony renovara su línea de cámaras mirrorless. Continuaron con sus cámaras mirrorless y empezaron a crear otro tipo de cámaras un poquitico más grandecitas, pero con las mismas calidades en video y en fotografía mejores. Las mismas calidades no, superadas en video y en fotografía, y sobre todo en la calidad de su enfoque. Sony siempre se ha caracterizado porque tiene el mejor enfoque del mercado. Ni Canon, ni Nikon, ni Panasonic, ni nadie tiene el enfoque que tiene Sony en sus cámaras, que es súper rápido. La mayoría de sus cámaras tienen enfoque híbrido, que es por contraste y por detención de fase. Entonces Sony comenzó con este tipo de cámaras de montura también, que es una montura que es muy variada, tienen muchísimos lentes la montura de Sony, y comenzó por la línea de la Sony A6000. Esta cámara es muy buena, desde ya les digo que la recomiendo muchísimo. Ahí fue cuando Sony decidió lanzar la línea de montura con sensor APS-C llamada la Sony A6000. Después de eso vino la A6300, 6500, que ya eran cámaras mejoradas, y ahorita tiene la línea de la 6100, que ya son cámaras que graban en 4K, 6400, 6600, y la última cámara que es una belleza. Si la ven por ahí, si tienen el dinero, cómprenla, que es la Sony A6700. Entonces son cámaras muy buenas, es una cámara que fue éxito de ventas. Todas las cámaras APS-C de montura de la A6000 a la A6700 han sido top de ventas para Sony. Esta cámara tiene muy buenas calidades, lo único que se diferencia así como a sus hermanas mayores es que no graba en 4K ni tampoco tiene perfiles de color para video. Entonces, para no adelantarnos tanto en el video, vamos a ver las características principales que tiene esta Sony A6000. Bueno, la Sony A6000 fue estrenada el 3 de abril del 2014. Cuenta con un sensor APS-C de 24.3 megapíxeles. La montura que tiene es la montura E de Sony. Es compatible con todos los lentes E de la montura Sony. Y en esta montura posee muchísimos adaptadores para colocarle lentes Canon, lentes Nikon, etc. El enfoque automático es híbrido. Tiene por contraste y por detención de fase. Tenemos un ISO de 100 hasta 51200. Y en video un ISO de 100 hasta 12800. La batería de esta cámara es una NP-FW50 que da un aproximado de 360 disparos y 1 hora a 1 hora y cuarto de video. El visor que tiene la Sony A6000 es electrónico, es un visor OLED de 1.440.000 píxeles, es un visor de alta resolución. Tenemos ráfaga de 11 fotogramas por segundo, velocidad de obturación de 1/4000, tenemos una pantalla TFT de 3 pulgadas de 921.000 píxeles, es una pantalla que es abatible, pero no es abatible en modo selfie, es abatible en vertical nomás. 179 puntos de enfoque, tenemos video Full HD a 60, 30 y 24 fotogramas por segundo. Tenemos altavoz mono, es un altavoz de baja calidad y de baja potencia, pero bueno, tenemos el altavoz para poder escuchar los videos. Tenemos un micrófono estéreo en la cámara para poder grabar un audio de calidad, entrada mini HDMI, una entrada SD o Memory Stick Pro Duo. También tenemos una entrada micro USB para cargar y pasar los archivos, una zapata para flash, Wi-Fi y NFC para compartir todo de manera inalámbrica a los celulares. Tenemos flash interno incorporado y el peso de la cámara es de 344 gramos con batería y tarjeta.
Bueno, vamos a ver las características físicas de la Sony A6000. Bueno, hay que aclarar que este lente que tiene esta cámara no es con el que viene ella viene con un 1650, que es un lente más pequeñito, pero este lente 1855 también es muy bueno. Es un lente también que es 3.556 de diafragma y tiene estabilización. Entonces, bueno, vamos a ver las características principales. Como les decía, vamos a quitar la tapa y vamos a prenderla. Listo, la prendemos acá. Como les decía, es una pantalla que es abatible, pero en el eje vertical. Es una pantalla que no es táctil, Acá cuando se apaga es porque tenemos acá en la parte de acá como un sensor para apagar la pantalla y prender el visor OLED. Acá se ve, se prendió el visor OLED y se prendió la pantalla. Listo, entonces acá tenemos el botón para hacer enfoque, para enfocar. Botón de acá que es el mismo de capturar la fotografía si se presiona más duro. Acá tenemos un botón personalizado. En la parte de acá tenemos los diales para hacer video, fotografía panorámica, escena, fotografía inteligente, fotografía superior, programa, prioridad de abertura, este es prioridad de tiempo de exposición y el modo manual para utilizar la cámara en todos sus parámetros. También tenemos un modo de memoria en el cual podemos guardar 3 parámetros que siempre estemos utilizando en la cámara. Acá tenemos los dos diales en el modo, vamos a poner en el modo manual. En el modo manual tenemos dos diales, que es este de arriba que nos configura el diafragma de la cámara, ya sea más cerrado o más abierto. En la parte de acá tenemos otro para la velocidad de obturación de la cámara. Bueno, como podemos ver, tenemos un modo de autoenfoco sostenido en la parte de acá. Este es el botón de menú en el cual podemos entrar a la configuración de todo la cámara en los modos de 24 megapíxeles, si queremos 12, 6 megapíxeles, la relación de aspecto si queremos la foto en formato 3.2 o 16 novenos, la calidad si queremos que sea solamente JPG o en formato RAW para hacer ediciones de fotografía. Acá tenemos el flash, es un flash que es extraíble, es un flash que es potente. Sí, es muy bueno, es un flash muy bueno para hacer fotografía. Aparte de acá tenemos como una perillita para la dioptría, para que en el visor podamos enfocarlo. Esta parte es una zapata para colocar un flash externo. Sí, con el flash que tenemos la cámara no nos sirve, entonces podemos colocar un flash externo. También tenemos zapata inteligente como la vemos acá para utilizar más que todo los flash. Tenemos un botón también de funciones, este botón que está de funciones, que es como funciones rápidas personalizadas, los tipos de foto, el encuadre, si vamos a utilizar el flash, el tipo de enfoque, etcétera. En la parte de acá tenemos el display. Esta parte de acá es que cerramos bastante el diafragma, entonces se oscureció. Tenemos acá el botón de display si queremos que aparezca toda la información o muy poca información en la pantalla. En la parte de acá tenemos la sensibilidad ISO. Podemos colocar un ISO, como les decía en el video, hasta 25600 o en ISO automático. Acá tenemos el temporizador si queremos que sea una foto sola o foto de intervalo de disparos o en autodisparador con bracket. Y en la parte de acá abajo tenemos la exposición, como queremos que se exponga la fotografía. En el botón de la mitad podemos hacer un enfoque directamente con la cámara. Acá tenemos el botón para previsualizar las fotografías y en la parte de acá tenemos otra función que es el C2. Podemos colocarlo una función del C2 para si lo presionamos, si no tenemos ninguna imagen que borrar, él nos va a dar como una guía de las cosas más importantes de la cámara, o solamente si tomamos una fotografía con el botón C2 podemos eliminar la fotografía o el video que tengamos en la cámara. En la parte de acá tenemos las conexiones. Como les decía, esta cámara no tiene ni entrada para audífono ni para micrófono, pero tendremos una entrada multi en la cual podemos conectar un cable USB para que la cámara cargue directamente y una entrada micro HDMI para monitorear todo lo que estamos grabando o tomando fotos. Podemos colocar un monitor externo en la parte de arriba o podemos conectarla directamente a la televisión. En la parte de acá tenemos el logo de NFC para sostener un celular y que pasen los archivos. Este botón de acá es para poder grabar, hacer películas con la cámara, y acá tenemos estos soporticos que son para conectarla a una correa. En la parte de acá tenemos la ayuda a el enfoque con esa linternita roja que se prende acá. Acá tenemos para sostener y quitar los lentes. Podemos ver el sensor APS-C de montura de Sony, y en la parte de abajo tenemos, bueno, el serial
material de la cámara. Tenemos el modelo que es la Sony A6000, tenemos una rosca para colocarla en algún trípode y acá tenemos la entrada a la batería de la cámara y tenemos la entrada para una memoria SD o SanDisk Stream Pro Duo, que son las memorias oficiales de Sony. Bueno, ¿qué más les cuento? No, pues no sería nada más. Es una cámara que es muy pequeñita, muy versátil, con muy buena calidad en fotografía y en video, y pues no sería nada más por ahora. Esas son las características físicas de la Sony A6000. Vamos a ver cuáles son las partes positivas de esta Sony A6000. Un punto muy positivo, y que lo dije comenzando el video, es el enfoque ultra rápido que tienen las cámaras Sony. Este enfoque que tiene esta cámara es un enfoque híbrido. Eso significa que tiene un enfoque por contraste y por detención de fase. Es un enfoque súper rápido, y también a destacar que la cámara tiene 179 puntos de enfoque para enfocar cualquier parte que estemos viendo por la pantalla o por el visor ocular. Otro punto también muy positivo es que tenemos un sensor APS-C en una cámara muy pequeña. La cámara es pequeñita, como la estamos viendo acá. Es una cámara que es muy pequeña, y tenemos un sensor relativamente grande, porque ya de un sensor de 1 pulgada para arriba yo creo que es un sensor, digamos, grande, en el cual abarcamos muchísima luz en las condiciones de noche. Para hacer fotografía de noche tenemos muy buena entrada de luz, entonces si le colocamos también un lente luminoso. Un punto muy positivo de esta línea alfa es que tenemos cámaras con sensores grandes, como un sensor APS-C, en cuerpos muy diminutos como este. Es un cuerpo que es muy pequeño. Si lo comparamos, por ejemplo, con un cuerpo que tengo acá de una Canon T3i, vemos que el tamaño es muy grande, sobre todo en el diámetro del ancho. La Sony A6000 es muy delgada y la T3i es algo más gruesa. Entonces, a destacar muchísimo que estas cámaras son muy potentes, tienen sensores muy grandes y todo viene muy reducido en estos tamaños, que son tamaños pequeñitos, que bueno, no, con el lente no es que los podamos meter dentro de un bolsillo, pero sí nos caen perfectamente y no llamamos tanto la atención como si tuviéramos una cámara de espejo. Otro punto muy positivo para el 2023, y creo que es algo esencial si compramos una cámara en este año, es que tenemos conexiones inalámbricas. Esta Sony A6000 cuenta con conexiones inalámbricas para poder pasar y transmitir los archivos inalámbricamente a través de Wi-Fi. También contamos con NFC para solamente colocar el celular en la parte de acá donde está el logo de NFC y poder pasar los archivos solamente con un toque. Y otro punto positivo que tienen estas cámaras Sony de montura E es que tenemos compatibilidad con muchísimos lentes. Creo, si no estoy mal, que tenemos compatibilidad con todos los lentes que existen al día de hoy. ¿Por qué? Porque Sony ahorita está ganando el mercado de las cámaras de espejo, entonces las otras marcas están haciendo adaptadores para que todas las lentes que funcionan en ella sean compatibles con este tipo de cámaras, ya sea sensor full frame o sensor APS-C. Entonces es muy bueno, porque al comprar una cámara de estas como la Sony A6000 tenemos compatibilidad con todos los tipos de lentes que tenemos en el mercado. Bueno, ahora vamos a ver las partes negativas que tiene esta Sony A6000, que aunque la recomiendo muchísimo, sí hay cositas que tienen que tener en cuenta si van a comprar esta cámara. Un punto muy negativo, y sé que todos los usuarios de Sony me van a dar la razón, bueno, de la Sony Alpha de sensor APS-C, es que la batería dura muy poco. La batería que tiene esta Sony A6000 es una NP-FW50. Creo que la A6700 y la A6600 ya son cámaras que tienen las baterías de las cámaras full frame de Sony, que la autonomía es de unas 3 o 4 veces mejores que estas baterías de sensor APS-C. Entonces, si van a comprar estas cámaras, ya saben que tienen que tener como mínimo para un evento de 3 a 4 baterías, porque duran muy poco, sobre todo para video. Para video dura 1 hora, a veces duran menos de 1 hora estas baterías, y si son genéricas, muchísimo, duran 30 a 40 minutos. Y para fotografía tiene una autonomía, según Sony, de 360 disparos, pero yo que la he trabajado en campo abierto, me ha durado más o menos unas 300 fotografías con esta cámara. Otro punto negativo que le doy a esta Sony A6000 es que la pantalla no es abatible del todo. No tenemos una pantalla abatible tipo selfie como la Canon T3i que tengo acá, que nos podemos ver mientras estamos grabándonos o tomar fotografías y vernos, pero lastimosamente no podemos ver lo que estamos grabando, ni tampoco cómo va a quedar el encuadre en la fotografía. Otro punto muy negativo que le doy a todas las cámaras de la línea Sony, si le digo a todas, es
bueno, casi que a todas en las cámaras full frame pues ya se mejoró eso un poquitico mejor, es que las pantallas principales son de baja resolución. No estoy hablando del visor OLED, el visor OLED es muy bueno, tenemos muy buena calidad, pero la pantalla principal sí tiene una calidad media. Entonces siempre que vayan a comprar este tipo de cámaras de la línea alfa de Sony, recuerden que las pantallas no son muy buenas. Es una pantalla TFT de 3 pulgadas, sí es grandecita, es una pantalla que es más formato de 16:9. La pantalla no tiene muy buena resolución, en resolución en píxeles sí está ahí, está buena, pero no tiene esa calidad en los contrastes altos ni bajos que nos da Canon y Nikon con sus pantallas. Entonces siempre que vayan a comprar esta línea de la Sony A6000, si van a tomar fotografías o videos y quieren rectificar que todo quede muy bien, es mejor que lo rectifiquen por el visor OLED que tiene la cámara que por la pantalla principal. Y otro punto muy negativo que le doy a esta Sony A6000 es que no contamos ni con entrada para audífonos ni con entrada para micrófono. Si vamos a grabar un audio de calidad, solamente tenemos que guiarnos o confiarnos por el micrófono estéreo que tiene esta cámara, pero no tenemos una entrada para grabar directamente. Si vamos a hacer, no sé, un video documental o algo, tenemos que grabar con una grabadora externa, pero lastimosamente Sony a este tipo de cámaras no le colocó ni entrada para audífonos ni entrada para micrófono. Bueno, esto ha sido todo de la Sony A6000, una cámara muy buena. Tiene algunas limitaciones en video, más que todo porque, como les decía anteriormente, no tenemos entrada para micrófono para mejorar el audio, no tenemos video 4K, ni mucho menos tenemos los famosos perfiles S-Log que tiene Sony en sus cámaras más profesionales. Para fotografía con los 24.3 megapíxeles que tiene esta cámara la recomiendo al 100, pero en video, si la van a comprar para video, pues más o menos, o sea, la recomiendo si no tienen prioridad de grabar a 4K. Si van a grabar a Full HD, perfectamente, es una cámara muy buena. Veo que muchas personas la utilizan para hacer streaming conectándola a través del cable micro USB y da una muy buena calidad, pero la recomiendo más que todo para fotografía que para video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda por favor compartir este video. Si tienes alguna de estas cámaras de la línea A6000 para arriba, 6100, 6300, 6500, etcétera, por favor comentar de cómo ha sido la experiencia con ese tipo de cámaras. Muchas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Emanuel Rueda y nos veremos en otro próximo video. Adiós.